Listo. Bueno, muy buenas tardes para todos, bienvenidos. Nos encontramos en el CIPA número 3 del curso Pensamiento Solidario en el periodo 803. Lo que vamos a hacer hoy es un ejercicio de disertación a partir de la Fundación Epistemológica del Pensamiento Solidario. Vamos a hacer un análisis de la incidencia de la teoría económica y la economía social y solidaria, pues como para avanzar en lo que el resultado de aprendizaje del curso nos exige. También vamos a compartir cuál es la actividad que desarrollamos en este momento del curso y pues vamos a tener la oportunidad de hacer una realimentación con un juego interactivo con preguntas para que vayamos de alguna manera avanzando en el conocimiento y reconocimiento de lo que esperamos del curso. Entonces, vamos a iniciar en esta primera parte con la presentación, indicando pues que estamos en este momento, a partir de los autores que tenemos en el curso, en un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma en términos de lo que veníamos pensando con la economía tradicional, cuyo eje central es el capital y la maximización del lucro individual, hacia una economía solidaria cuyo eje central es la primacía de las personas y la satisfacción de las necesidades, entendidas las necesidades desde los aspectos comunitarios. En la economía tradicional, la relación era una competencia descarnada e individualista de cada uno de los participantes del juego económico, en donde había que eliminar al otro. En tanto que en la economía solidaria, la relación exige los valores de solidaridad, equidad y ayuda mutua, en términos de la corresponsabilidad también con las demás personas. En términos de la visión, en la economía tradicional, la visión era hacia el mercado, donde el mercado pues gobierna y designa las decisiones sobre las personas, en tanto que en la economía social y solidaria es una economía para la vida, una economía donde el bienestar colectivo pues dirige las decisiones económicas. Entonces, vemos que en el cambio de paradigma con relación a la economía tradicional y a la economía social y solidaria, hay un cambio significativo en términos del lucro, de la maximización del capital, de la competencia descarnada hacia una economía donde se busca la satisfacción de las necesidades comunitarias, una economía más solidaria, una economía más equitativa y una economía donde el bienestar colectivo está por encima de la maximización del lucro y del capital. Con relación a la fundamentación epistemológica del pensamiento solidario, tenemos tres situaciones importantes. La primera, relacionada con la ética, la segunda relacionada con el trabajo y la tercera relacionada con la utopía. Entonces, con relación a la parte ética, hablamos de la economía moral. Aquí el pensamiento social y solidario introduce la responsabilidad, el consumo responsable y cuestiona de tajo la racionalidad utilitarista en donde se premia la utilidad sobre las demás cosas y se propone un comercio justo basado en el bien común y en el gana-gana, en donde, como queda demostrado en la teoría de juegos, si todos ganamos, logramos un bienestar colectivo y un bienestar común. Con relación al trabajo, desde el pensamiento solidario se habla de una emancipación, se habla de una liberación con relación a que el trabajo no solo es una mercancía, el trabajo es un acto de dignidad humana. El trabajo permite a las personas recuperar el control sobre el proceso productivo y su entorno. El trabajo le permite a la persona ser. El trabajo le permite a la persona desarrollarse. Entonces, lo que estamos viendo es el trabajo en otras dimensiones, en una dimensión más integral con relación
al ser humano y no solamente una mercancía que se compra y se vende como un mercado más. Con relación al aspecto utópico del pensamiento social y solidario, realmente es una alternativa que es realista, no, como dicen muchos, un sueño inalcanzable. Se convierte la economía social y solidaria en un proyecto viable, donde existe una convicción de construir relaciones sociales, relaciones cooperativas, frente pues a la pauperización del capitalismo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos en teoría de juegos de cooperativismo, hablamos de que nos ponemos de acuerdo con otros para alcanzar el bienestar colectivo y común. Entonces, vemos cómo el pensamiento social y solidario desde la fundamentación epistemológica en la economía, pues tiene unos principios fundamentales desde la economía moral, desde el concepto del trabajo, y esta es una alternativa realista y viable. Los autores que mencionamos en esta fase nos dan una génesis histórica por dos caminos, que finalmente se están uniendo esos dos caminos. Entonces tenemos un camino europeo y un camino latinoamericano. En el camino europeo que se traza a partir del siglo XIX, tenemos un contexto donde la respuesta de los obreros a la revolución industrial. Entonces, esa manera en la cual se generaron las relaciones laborales en el contexto europeo del siglo XIX, donde no se tenía en cuenta a la persona, al ser humano, en términos de su desarrollo y de sus intereses, sino que simplemente lo que generaba era mayor productividad a la empresa y con ello obtener mayores ingresos. La clase obrera, los trabajadores generan una respuesta y esta respuesta es el origen del pensamiento solidario, asociándose para buscar mejores condiciones laborales. Luego, en 1830, ya hablamos de unos pensadores en términos de lo que es el pensamiento social y solidario, como Charles Dujoner. Él propone una economía moral. Saint-Simon, donde nos dice que el asociacionismo es un factor fundamental para mejorar las condiciones de todos. Y desde luego los pioneros de Rochdale en 1844 y los principios cooperativos en los cuales se fundamenta la economía social y solidaria. Entonces vemos que la línea europea tiene un enfoque desde la economía social donde las asociaciones son voluntarias de autoayuda y son mutuas y todos son corresponsables. Ahora, el camino que se trazó desde Latinoamérica en el siglo XX. Entonces, en Latinoamérica, durante el siglo XX, tenemos un contexto de alternativa a la globalización de lo que algunos autores llaman neoliberal o el nuevo liberalismo o la economía liberal, la economía de mercado, en donde no hay restricciones, ¿sí? Y todo se debe dejar hacer para que las relaciones económicas funcionen. Y la exclusión. Entonces, los hitos que marcan el origen del pensamiento latinoamericano en el pensamiento social y solidario van desde la integración de las economías populares y teóricos como Luis Raceto y como Paul Singer nos muestran esas iniciativas o esas primeras iniciativas que se documentaron, que no son las únicas ni son las primeras, ¿sí? Porque si vamos mucho más atrás y observamos cómo las comunidades indígenas de, eh, de nuestros países latinoamericanos, ellos tenían una forma de convivencia cooperativa, en donde la tierra era propiedad común.
y no había ese individualismo descarnado, sino que se les asignaba un espacio dentro del territorio para aquellos que quisieran cultivar, donde había otro espacio en el territorio para cazar, donde había espacios para pescar e intercambiaban a partir de las necesidades de cada uno. Entonces, si nosotros revisamos el origen latinoamericano desde sus venas, desde sus inicios en las comunidades indígenas, el pensamiento social y solidario ha estado siempre en Latinoamérica. Y el enfoque es más desde una economía solidaria, el enfoque latinoamericano es más desde un proyecto de transformación estructural, desde la reciprocidad estructural y desde la reciprocidad y autogestión comunitaria. ¿Y esto qué nos lo da? Pues los orígenes de las comunidades indígenas, en donde todo era autogestión comunitario, pues para mejorar las condiciones y el bienestar de vida de todos los que hacían parte de la comunidad. Y pues para ello tenemos los diferentes ejemplos de las comunidades indígenas de nuestras regiones. Cuando hablamos de la síntesis moderna, entonces, ¿qué tenemos de la economía social y solidaria? Entonces, a partir de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, pues que es una organización que define, que estructura, que piensa y que da lineamientos con relación a la organización obrero-patronal, nos dice que las empresas y entidades que realizan actividades de interés colectivo deben estar basadas en la cooperación, es decir, en la ayuda entre uno y otro de los asociados para alcanzar el bienestar colectivo. Desde luego, la gobernanza que se presenta es una gobernanza democrática, es una gobernanza participativa y es una gobernanza desde la autonomía y la independencia de cada uno de los cooperantes o de cada uno de los asociados, dependiendo de la figura jurídica que se utilice, donde el principio fundamental son las personas y el fin social está sobre el capital en con relación a la distribución de excedentes. Entonces, normalmente las organizaciones de la economía social y solidaria no redistribuyen rendimientos sobre el capital, sino se generan unos excedentes, que esos excedentes son redistribuidos entre los cooperantes o a otros o a terceros que no hacen parte, pero que de manera colectiva y democrática se toman las decisiones de estimular o de apoyar. Y finalmente, el cuidado de las personas y del planeta, la equidad y la autogobernanza son resultados en términos de que el trabajo decente permite conseguir todo esto que se plantea dentro de la economía social y solidaria. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? No, señor. No, pues, Bueno, muy bien. Recordarles que en el campus, para todos los participantes, ingresar y marcar la asistencia directamente desde el campus. Hacemos una matriz comparativa con relación a las fronteras conceptuales. Entonces, tenemos acá tres conceptos que de pronto en ocasiones hemos utilizado o hemos escuchado y que podemos confundir, y es normal que lo hagamos, pero son tres conceptos diferentes que giran alrededor del tema. Uno es la economía social, otro concepto es la economía solidaria y otro concepto es la economía laboral. Entonces, si nosotros queremos hablar con relación al eje central de la economía social, entonces la economía social gira en torno al mercado, pero centrada en las personas. Es decir, el mercado se vuelve importante en la satisfacción de las necesidades de las personas, en el intercambio
de bienes y servicios, pero estas relaciones se centran en las personas. Entonces ahí encontramos mercadillos, ahí encontramos diferentes opciones en las cuales el mercado está presente, el intercambio de bienes y servicios, pero está centrado en las personas. Es decir, su centro no es hacia el consumismo excesivo, sino centrado en el bienestar de las personas. El eje central de la economía solidaria. Entonces, la economía solidaria tiene tres polos fundamentales. Uno, el mercado, otro, el Estado y el otro, la reciprocidad. Entonces, la economía solidaria ya se enmarca dentro de unas políticas de Estado o de los estados, ¿sí? Se enmarca en el mercado y gira en torno a la reciprocidad. Es decir, hay una ayuda mutua, hay un beneficio mutuo con las decisiones que se estén tomando y con los apoyos que se estén brindando. Por eso normalmente nosotros encontramos en países como el nuestro la supersolidaria, que es una superintendencia que se encarga de vigilar a todas las organizaciones que hacen parte de la economía solidaria. ¿Sí? El Estado ya hace parte dentro de la economía solidaria. Ahora, en el concepto de economía laboral, aquí tenemos una participación activa de los trabajadores en la economía nacional. Entonces, se vuelve mucho más específico el concepto en economía laboral porque incluimos, o más bien, deben estar incluidos específicamente los trabajadores para poder hablar de economía laboral. Cosa que no sucede en la economía solidaria o cosa que no sucede en la economía social. En la economía laboral deben estar los trabajadores involucrados dentro del proceso de la economía nacional. Entonces, en la economía laboral podemos estar hablando de la participación activa de los trabajadores en las organizaciones que ellos tengan, por ejemplo, en las negociaciones o en las mesas de negociaciones sobre el salario mínimo, en las mesas de concertación sobre los incrementos a partir de la productividad laboral, en las mesas de negociación a partir del mejoramiento de las capacidades de los trabajadores por medio de en las mesas que tengan con las empresas, por ejemplo, que tengan una marca de fair trade o de comercio justo, en donde el excedente en el precio va hacia el bienestar de los trabajadores. Es decir, cuando hablamos de economía laboral, lo hacemos específicamente involucrando a los trabajadores dentro de la economía nacional. Entonces vemos que los ejes en los cuales giran estos tres conceptos, economía social, economía solidaria y economía laboral, pues son tres ejes específicos. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque estamos hablando de la epistemología, estamos hablando de la fundamentación de los conceptos. Ahora, con relación a la visión y el propósito, dentro de la economía social hay una visión más empresarial donde no se debe tener en cuenta o para nada debe existir la exclusión social. Es decir, debe existir una integración social. No se excluye a las personas. Con relación a la economía solidaria, es una visión más asistencial, más transformadora de sociedad y se generó como una alternativa a la nueva economía liberal en donde el capital era el fundamento y la maximización de las utilidades lo fundamental dentro del modelo. Entonces aquí es donde encontramos, por ejemplo, estas cooperativas de ahorro y crédito, ¿sí? En donde a partir de unas condiciones especiales a sus asociados, les ofrecen unos créditos a unas tasas que muy posiblemente no las encuentran en la banca comercial. Pero, ¿por qué razón?
porque su objetivo era o estaba más relacionado no con el interés que se pueda generar a partir del préstamo del capital, sino más bien con el bienestar que puede alcanzar la persona con ese dinero que está utilizando y que está invirtiendo pues en lo que necesita, ¿sí? En tanto que pues la banca comercial tiene unos inversionistas que esperan una rentabilidad por su inversión. Entonces, aquí vemos pues diferentes organizaciones que hacen parte de la economía solidaria como alternativa al modelo económico liberal, donde la maximización de las utilidades es el principal objetivo. Con relación a la economía laboral, entonces la visión de la economía laboral está centrada principalmente en la capitalización del trabajo y la democratización de la economía. Cuando hablamos de la capitalización del trabajo, estamos diciendo que el trabajo que realiza cada persona tenga un mayor valor y reconocimiento, que cada persona tenga unas mejores habilidades y haya desarrollado mucho más sus habilidades, pero que todos puedan participar de la economía. Entonces, cuando hablamos de la democratización de la economía, estamos diciendo que la base de la población o la mayor cantidad de personas dentro de la población participen dentro de los procesos económicos, ¿sí? Con relación a los orígenes, podemos decir que la economía social tiene un origen más europeo. Francia y España son los primeros, son los países que de alguna manera lideran el pensamiento de la economía social. La economía solidaria, América Latina, Francia, y se ve como una nueva economía social, es decir, un paso adelante de lo que se venía realizando, uniendo el pensamiento o más bien las experiencias de América Latina con el pensamiento europeo. Y la economía laboral tiene una perspectiva más sistémica en términos de la democratización estatal y de la participación de los trabajadores en las políticas y en las decisiones que afectan, pues desde luego, toda su labor o todas sus actividades con relación a las empresas. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Todo muy claro, tutor, gracias. Bueno, con mucho gusto. Recuerden entrar y diligenciar la asistencia. ¿Listo? Vamos ahora al aporte latinoamericano, que es lo que llamamos, o más bien uno de los autores lo llama como el factor C. Luis Raceto propone la solidaridad no solo como un valor moral, sino como una fuerza productiva real. Y lo llama el factor C, porque está utilizando dentro del modelo que nos propone 6 palabras que inician con la letra C. Entonces, Luis Raceto nos dice que el factor C incluye colaboración, donde todos los trabajadores deben estar juntos y deben trabajar juntos, desde luego, hacia un mismo destino. Debe existir coordinación, una coordinación que permita alinear fuerzas. Entonces, puede existir mucha voluntad, podemos querer trabajar juntos, pero si no estamos alineados, si no estamos coordinados, pues difícilmente vamos a alcanzar los objetivos que nos tracemos. La colectividad, que es el sentido de pertenencia. Yo debo conocer cuál es la visión de la organización en la cual estoy involucrado, cuál es la misión de la organización en la cual estoy involucrado, hacia dónde va, cuáles son sus procesos para poder desarrollar ese sentido de pertenencia. Yo no puedo amar lo que no conozco. Yo no puedo
sentirme perteneciente a algo que desconozco. Entonces, el conocer y el profundizar en términos del conocimiento de la organización a la cual se pertenece genera ese sentido de pertenencia y esa colectividad. ¿Listo? La comunidad. Los lazos primarios dentro de la organización se generan en términos de común unidad, cuando todos estamos unidos y vamos hacia un mismo lugar. Son los lazos fundamentales. La cooperación, que es la ayuda mutua, en donde siempre estamos pendientes del bienestar de la otra persona y los demás cooperantes están pendientes de mi bienestar. Y finalmente, la comensalidad, que es compartir la mesa y los frutos. Entonces, el concepto de comensal, la persona que invitamos a nuestra mesa. De eso se trata la comensalidad. Se trata de invitar a otros para compartir los frutos que la organización está obteniendo. Y con esto, Luis Raceto nos dice que el factor C une los factores económicos tradicionales, lo que conocíamos a partir de los autores clásicos de la economía, Adam Smith, luego David Ricardo, donde Adam Smith nos dice que los factores fundamentales de la economía es la tierra, el trabajo y el capital, la remuneración por la tierra, la renta, la remuneración por el trabajo, el salario y la remuneración del capital, el interés. Y luego David Ricardo nos mejora la visión de Adam Smith y nos dice, y el cuarto capital que puede transformar absolutamente todo y puede mejorar la productividad, la competitividad y todo lo que los otros capitales anteriores permiten hacer, es la tecnología, que es el conocimiento aplicado a la solución de problemas. Y David Ricardo lo definió hace más de 150 años dentro de una economía agrícola, en la cual hacer cambios en términos, por ejemplo, de utilizar menos espacio para cultivar la misma cantidad de plantas, permitía utilizar menos tierra para tener la misma producción. Y eso que es una innovación de tipo tecnológica, porque David Ricardo se dio cuenta que quienes tenían el conocimiento de poder hacer esos cultivos a menores distancias tenían los mismos rendimientos. Entonces, la tecnología, ¿quiénes la tienen? Las personas. Porque las personas tienen los conocimientos y cuando las personas aplican esos conocimientos a la solución de problemas, estamos hablando de innovaciones. Entonces, no tenemos que ponernos a pensar o a divagar en que tenemos que construir una nave interplanetaria para decir que hicimos una innovación tecnológica. No, con un ajuste que hagamos y nos dé un mejor resultado con relación a como lo estábamos haciendo antes, es una innovación de tipo tecnológico. Claro, habrá una gran variedad y dependiendo del área del conocimiento, pues habrán unas implicaciones para poderlo demostrar y para que sea viable. Pero no se les olvide esa parte. Siempre la tecnología es el conocimiento aplicado para la solución de problemas. Entonces, este factor C lo que nos ayuda es a aumentar la eficiencia y el bienestar sin que lo más importante sea la acumulación de capital, que es el aporte que nos hace Luis Raceto desde el pensamiento latinoamericano. Hay otro concepto que es el concepto de la autogestión. Y aquí es donde viene un ejercicio que llaman los autores de reconciliación al trabajador con la producción. Es decir, en la época de la esclavitud tenía que estar una persona con un látigo detrás de los esclavos golpeándolos para que realizaran las acciones o las labores, ¿sí?
Si integramos el concepto de autogestión, el trabajador es consciente que los resultados de la producción se dan por el buen uso de su tiempo y el buen uso de los medios que tiene a su disposición. Y no es necesario volver a la época de los esclavos, en donde tenemos una persona con un látigo pegándole a los demás por la espalda, por las piernas, por los brazos. Y con eso reconciliamos al trabajador con la producción, donde finalmente entienda o se entienda que no es un castigo de la vida, sino que es un acto de creación y de dignidad del ser humano que le permite trascender en otras áreas de su vida. Dentro del modelo capitalista, veíamos que el trabajador vende su fuerza laboral, el trabajador hace parte de esos medios de producción que son controlados por el capital y finalmente el trabajador está visto como una mercancía más. Para Singer, la finalidad no es maximizar el lucro, sino mejorar la cantidad y calidad de trabajo. Entonces, ¿cómo mejoramos esa cantidad y cómo mejoramos esa calidad de trabajo? Se vuelve importante y se pregunta Singer. Esto genera un enriquecimiento cognitivo humano y una mayor motivación por el éxito del emprendimiento. Entonces, vemos cómo si dejamos de un lado la maximización del capital y buscamos la trascendencia de las cosas, podemos tener unos resultados mejores. Entonces, Paul Singer nos habla de la empresa solidaria en la cual el trabajador, los propietarios de los medios de producción, la autogestión democrática de los trabajadores, permite realizar un trabajo emancipado, libre, que se goza, que se disfruta, ¿sí? En el cual no se está obligado a hacer las cosas, sino es una decisión desde el desarrollo o desde la búsqueda que está haciendo la persona en términos de su desarrollo humano. Si lo queremos poner en términos de Amartya Sen, desde el concepto de desarrollo humano. Ahora, en el contexto colombiano, tenemos la ley 454 del 98, donde nos indica en 4 pilares fundamentales las prácticas autogestionarias, la ausencia de ánimo de lucro en las organizaciones de economía solidaria, donde los trabajadores o los usuarios son simultáneamente aportantes y gestores, es decir, quienes hacen parte y quienes usan los servicios o los bienes que está entregando esta organización, donde el desarrollo integral del ser humano como sujeto es un actor y un fin de la economía. Y hablamos del desarrollo integral del ser humano. No estamos hablando única y exclusivamente de una compensación económica por las horas que está vendiendo el trabajador a la empresa o a la compañía, sino estamos hablando de un desarrollo integral del ser humano, del bienestar del ser humano, donde el ser humano se vuelve el actor principal, fundamental y el fin de la economía. Y aquí es donde surgen, pues desde luego, todas esas compensaciones laborales de lo que llaman el salario emocional y pues todas estas estrategias que manejan las áreas de gestión humana que permiten incluir estos conceptos de la economía solidaria dentro de las organizaciones. Y desde luego, dentro de la economía solidaria, pues están mucho más incrustados dentro de la organización. La definición legal en el artículo número 2 se dice que un sistema es un sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por fuerzas sociales que están organizadas. Entonces, miren los 4 elementos que se unen. El
elemento social, el elemento económico, el elemento cultural y el elemento ambiental, en donde las fuerzas sociales están organizadas a partir de ese sistema. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna duda? No, señor. Bueno, muy bien. Vamos avanzando bien en los tiempos. Vamos a, ya como estamos en esta parte, ahora vamos a hacer unas preguntas y vamos a participar activamente con un jueguito que tenemos preparado. Entonces, los fines principales en el artículo 5 nos dice promover el desarrollo integral humano, generar prácticas de pensamiento solidario y paz. Miren cómo se vuelve importante generar prácticas de pensamiento solidario y de paz. Es decir, estas organizaciones deben hacerlo. Perfeccionar la democracia participativa. Ya hablamos de que la democracia participativa, las personas hacen parte de las decisiones, no solamente las representa alguien en las decisiones. Y en el fin 4, garantizar la distribución equitativa de los beneficios o los excedentes que se generen. Los principios rectores, entonces ayuda mutua, la administración democrática, la autonomía del autogobierno, la propiedad asociativa, la promoción ecológica y pues desde luego la primacía del ser humano o el ser humano se vuelve el centro de la economía social y solidaria. En nuestro país, pues tenemos la clasificación del ecosistema organizacional, en donde tenemos las precooperativas, los fondos de empleados, las asociaciones mutuales, que son como las principales. Tenemos administraciones públicas cooperativas, tenemos empresas solidarias y tenemos la línea de las cooperativas, que dentro de las cooperativas tenemos las cooperativas que son especializadas, cooperativas que son multiactivas. La diferencia, pues la especializada tiene un enfoque único, las multiactivas hacen varias cosas, las cooperativas integrales, las cooperativas que son organismos de segundo y tercer nivel. Cuando hablamos de organización, organismos de segundo y tercer nivel, estamos diciendo que las de primer nivel son las que prestan servicio directo a las personas. Las de segundo nivel son las que prestan servicios a otras organizaciones solidarias. Y las de tercer nivel normalmente están en la línea de la política pública y de la gestión de estas organizaciones. Y las instituciones que son auxiliares a la economía solidaria. En territorio, algunas redes de colaboración solidaria. Entonces, dentro del contexto que nos presentan los autores, la economía solidaria no opera en el vacío. La economía solidaria necesita carnita, necesita personas que son quienes vuelven esto una realidad. Entonces la economía se territorializa y se vuelve como una estrategia de respuesta comunitaria a problemáticas socioambientales locales, por ejemplo. Entonces, dentro de algunas situaciones importantes, como la reorientación de algunos flujos, se puede redireccionar el consumo y la producción hacia el interior de los territorios. Estamos hablando de acciones que puedan generar dentro de la colaboración solidaria. Se puede hablar de la horizontalidad, que es pasar de relaciones verticales de dependencia a relaciones horizontales, donde hay un gana-gana de todos los que hacemos parte de la colectividad y donde existe una participación vinculante. Entonces, la comunidad hace parte, la comunidad planifica, la comunidad ejecuta, la comunidad promueve un desarrollo sustentable y equitativo que fortalece el tejido social.
Nosotros acá en territorio hicimos un ejercicio hace 2 años en donde en conjunto con un grupo de estudiantes, con las juntas de acción comunal, ayudamos a construirles los planes de desarrollo social y comunitario para algunas juntas de acción comunal dentro del territorio. ¿Qué hicimos? Hicimos un ejercicio exploratorio, diagnóstico, luego les ayudamos a trazar la visión, la misión y las estrategias en el largo plazo para finalmente definir unos proyectos y les ayudamos a construir la ficha de proyecto para que estas organizaciones de juntas de acción comunal pudiesen realizar las gestiones con los diferentes entes territoriales. Varias de ellas alcanzaron a gestionar proyectos a nivel municipal y a nivel departamental en donde les permitieron alcanzar un beneficio. La satisfacción que la universidad nos permitió, dentro de esa incidencia territorial, aportar nuestros pocos o muchos conocimientos en el territorio para que se pudiese tener una visión y una perspectiva mucho mayor. En síntesis, entonces, para ir concretando, la incidencia en la teoría económica. Pasamos entonces del concepto de la escasez como principio fundamental de la economía a la suficiencia, en donde rompemos el paradigma tradicional utilitarista de maximización infinita del capital, promoviendo el buen vivir y la satisfacción de necesidades a escala humana. La nueva fuerza productiva. Dentro de la teoría clásica decíamos que solo se reconoce la tierra, el trabajo y el capital. Y pues desde luego lo que nos decía Ricardo, la tecnología. En el pensamiento solidario incide al demostrar que la solidaridad y la cooperación como factor C son variables económicas reales que generan valor. Y está demostrado desde la teoría de juegos. La redistribución estructural. Se modifica el ciclo económico completo de producción, circulación, consumo, orientándolo hacia el bien común, no como un paliativo, no como algo que estemos ahí tratando de evitar el dolor posterior, sino como la naturaleza inherente del sistema. Y comenzamos a hablar de otros conceptos como economía circular, ¿sí? Y el aporte que podemos hacer para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, donde el consumo futuro de las generaciones no se vea dañado o perjudicado por el consumo presente de las generaciones que estamos en este momento. Aquí les muestro rápidamente las referencias y las fuentes epistemológicas que utilizamos, que son las mismas que ustedes tienen en la guía de actividades. Entonces utilizamos a Borch, utilizamos a Raceto, utilizamos a Singer, utilizamos pues la ley 454 del 98 y finalmente a Hincklamer, quien nos hacía de alguna manera una síntesis con relación a todo el ejercicio. Para terminar la presentación, y vamos a hacer la realimentación ahora con Carol, vamos a pensarnos en esta reflexión. La solidaridad no es como la libertad o la igualdad, una palabra o una idea o un ideal puro. Es un hecho, uno de los hechos mejor establecidos por la ciencia y por la historia. Es el descubrimiento más importante de nuestro tiempo. Charles Gibb. El pensamiento solidario no es solo una teoría alternativa, es la reconstrucción de una economía para la vida y el bienestar de todos. Bueno, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, algún aporte? Bueno, si no tenemos dudas, vamos a darle paso a Carol para hacer un ejercicio rápido y luego de que hagamos el ejercicio con Carol, vamos a hablar de la guía de actividades, pues desde luego ya
nos queda poco tiempo para presentar la actividad, entonces es importante que eso nos quede claro. Carol, tienes la palabra. Gracias, profe. Hola, chicos. Buenas tardes. Como decía el profe, mi nombre es Carol Blanco. Soy estudiante de negocios internacionales y soy la monitora que los está apoyando en este curso. También se pueden comunicar conmigo. En el campus están mi Teams y mis horarios en los que me pueden pedir ayuda. ¿Listo? Les voy a compartir la pantalla para que hagamos un juego en Kahoot. Entonces me confirman, por favor, si la pueden ver. Entonces pueden ingresar a Kahoot, pueden escanear ese QR, poner el código o ir ingresando. Entonces a medida que ustedes vayan ingresando, nosotros podemos ver. Me confirman si me escucharon, si pueden ingresar, si tienen dudas. Profe, no sé cómo ingresar al Kahoot. Yo ya ingresé. Sí, ahí ya entró Ginette. Si quieres buscas en el navegador la palabra Kahoot y te pide un código para ingresar. Entonces pones 818-3191 y pones ahí ya tu nombre para que podamos ingresar. Escanean el código QR y al escanear el código QR ingresan al enlace. Ahí les colocan el nombre y ya ingresan al juego. ¿Ya han podido ingresar? Chicos, vamos tres. Había una compañera Ginette. Ah, sí, ya está. Listo, vamos a dar otro muñeco para que se conecten más chicos y iniciamos con el juego. Entonces, bueno, la idea de la dinámica es que cuando leemos empezar a ustedes les van a salir las opciones de respuesta y yo les leo la pregunta y ustedes dicen cuál sería la más acertada. ¿Listo? ¿Alguno otro compañero que se nos quiera unir al juego? No sé, profe, ¿qué dice si comenzamos ya o damos otra esperita? Yo les compartí un enlace por el chat de la sesión. Si Ok. quieren, para que, sí, ya igual los que estamos conectados, comencemos con los que estamos. Si se van uniendo, hacemos el ejercicio. ¿Listo? Listo, entonces les vamos a dar a empezar. ¿Listo, chicos? Listo, la primera pregunta es, ¿cuál es el propósito principal de la economía social y solidaria? Entonces está la opción A, maximizar las ganancias; B, priorizar el bienestar colectivo; y la solidaridad; C, reducir impuestos; y D, incrementar las exportaciones.
Ya respondieron 3 chicos. Epa, 2 le atinaron. Listo, la respuesta es priorizar el bienestar colectivo y la solidaridad. Vamos con la siguiente. Va ganando José Dani. La siguiente pregunta dice, ¿qué caracteriza al pensamiento solidario? A la competencia individual, B, el consumo masivo, C, la cooperación, la ayuda mutua y el bien común, y D, la acumulación de riquezas. ¿Qué opinan, chicos? Para las opciones deben mirar el color de la respuesta y tomar la decisión. 3 atinaron bien, que es la cooperación, la ayuda mutua y el bien común. Superó a Aníbal a James. Vamos con la tercera pregunta. ¿Qué tipo de conocimientos reconoce la ESC como válidos? A, solo el conocimiento científico, bueno, por color azul, solo el conocimiento técnico, amarillo el conocimiento científico, práctico y comunitario, o verde el conocimiento, solo el conocimiento empresarial. Profe, todos pusieron atención a todo lo que su merced les dijo. La siguiente pregunta es, ¿cómo se diferencia la ESC de la economía tradicional? Rojo busca únicamente el conocimiento económico, azul pone a las personas y a la comunidad por encima del lucro, C elimina el comercio, D rechaza toda la actividad económica. Ya respondieron 2. Súper bien. Va ganando Aníbal. Quinta pregunta. ¿Qué papel tiene el territorio en la ESC? Rojo, no influye en el desarrollo. Azul es donde se construyen prácticas solidarias y en desarrollo comunitario. Amarillo solo sirve para delimitar fronteras. Verde es un concepto geográfico únicamente. Mejor dicho, sigue ganando Aníbal. Y como última pregunta, ¿cuál de las siguientes organizaciones representa la ESC? Rojo, banco privado, B, cooperativa, C, bolsa de valores, verde, multinacional. Listo, profe. Ganó Aníbal, de segundo puesto quedó Ginette y de terceras James. Muchas gracias, Carol, por tu A los chicos por aporte participar. y a los muchachos por la participación, claro que sí. Bueno, muy bien. Luego de hacer este ejercicio de realimentación, que es muy importante para cualquier actividad de CIPA que estemos desarrollando, ¿sí? Porque nos permite saber qué o cómo estamos con relación al proceso y veo que los resultados fueron súper positivos. Los que no se pudiesen conectar, bueno, listo, no pasa nada, en algún momento pues lo harán. Recuerden la asistencia dentro del campus virtual, entonces diligenciarla para que les quede la asistencia de la sesión. Voy a compartirles pantalla y vamos a ver rápidamente la guía de actividades para que nos pongamos de acuerdo en los mínimos con relación a la actividad que ustedes van a presentar. Y desde luego para que nos quede dentro de la grabación y yo se las comparto para que la revisen en otro momento. Entonces recordarles que el curso Pensamiento Solidario es un curso autodirigido en donde pues no tenemos unos foros colaborativos, pero sí tenemos unos espacios de interacción y de participación en donde les podemos brindar apoyo por el correo electrónico interno del aula. Tenemos estas CIPAs, tenemos un chat en Teams, entonces estamos comunicados por diferentes maneras y lo que necesiten con muchísimo gusto. Esta
tarea 4 es sobre la fundamentación epistemológica. Es una actividad intermedia que finaliza el próximo lunes 27 de julio. Recuerden, pues algunos que de pronto han tenido algún inconveniente cuando van a subir el trabajo el último día, no dejarlo para el último día. Sin embargo, pues quienes me han escrito y no han tenido la posibilidad por alguna situación, pues se les ha brindado la oportunidad que lo vuelvan a presentar o que lo presenten extemporáneamente, pero pues finalmente eso les disminuye un poco los puntos de la actividad. Y esta actividad tiene 140 puntos. Entonces la idea es que aprovechen y pues desde luego no pierdan puntos ni por el desarrollo de la actividad ni por la entrega extemporánea de la misma. ¿Qué se espera con el desarrollo de esta actividad? Que ustedes como estudiantes puedan hacer un análisis de la incidencia del pensamiento solidario en relación con la teoría económica y los elementos de la economía social y solidaria. Básicamente, el ejercicio que hicimos hoy durante la sesión, donde hicimos ese análisis, hicimos esa reflexión epistemológica. Ahora, deben hacerlo ustedes para poder cumplir con la actividad. Para eso, pues tienen las referencias de Arango, de Hernández, las perspectivas y desafíos para la competitividad, documento de la Superintendencia de Economía Solidaria, tienen a Palma Valiente, tienen a Forero y pues hay unas hojas del repositorio institucional a su disposición. Tienen el documento de Sanabria, el documento de Calderón, pues para que se guíen y puedan realizar la actividad. Entonces, en primer lugar, deben leer las referencias bibliográficas y apropiarse de los conceptos, lo que acabamos de ver anteriormente. Recuerden no reemplazar la bibliografía, ustedes la pueden ampliar, pero no reemplazarla. El paso 2. Deben elaborar el informe académico descriptivo donde se desarrolle una discusión fundamentada de los supuestos epistemológicos que sustentan la teoría de la economía social y solidaria y la forma como la economía social y solidaria cuestiona o redefine los paradigmas clásicos de la teoría económica dominante y qué conocimiento científico, práctico y comunitario se reconoce como válido dentro de la economía social y solidaria. Lo que hicimos hoy en la sesión, hay que colocarlo en un documento. Y desde luego deben incorporar los elementos conceptuales propios de la economía social y solidaria. En el paso número 3, cada uno de ustedes debe incluir dentro del informe académico descriptivo la discusión fundamentada que redefine la economía social y solidaria y el concepto de territorio frente a la economía tradicional y el papel que juega lo local en la construcción del conocimiento. Verificar en el documento que se articule en el contexto socioeconómico y los marcos teóricos fundamentales de la economía social y solidaria, pues con el propósito de interpretar la influencia que ejerce sobre los fundamentos epistemológicos de la teoría económica. Recuerden que el documento puede ser entregado en PDF o Word, PDF editable o Word, en donde se incluyan las normas APA en su 7ª versión. Entonces, recomendación fundamental, revisar la rúbrica antes de hacer el cargue del documento, que es el paso número 5. Ingresar al espacio de aprendizaje y evaluación del momento intermedio de la fase de la tarea 4 y pues entregar el documento. Pues lo que siempre hemos dicho, evitar copiar y pegar textualmente. Ustedes tienen todos los elementos o los documentos y los referentes para poder hacerlo. Entonces, la evidencia, entonces dentro del informe académico descriptivo en el documento en Word, debe desarrollar los 2 puntos que están propuestos según la estructura y las indicaciones que aparecen en la rúbrica de evaluación. Y aquí lo que les decía con relación a copiar y pegar. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud con relación al desarrollo de la actividad.
Doctor, buenas tardes. ¿Dónde le podríamos mandar, pues antes de mandar el trabajo para revisar si hay que hacerle algunas correcciones? Bueno, tenemos varios canales. Uno, me lo pueden enviar por el correo interno del aula virtual. No sé si lo conocen, voy a compartirles mi pantalla, voy a ingresar al aula para decirles por dónde y ahí me lo pueden enviar. Otro, me lo pueden enviar a mi Teams personal. Entonces, nosotros estamos en un chat de Teams grupal. Ahí me pueden buscar con mi nombre, José Dani Acacio Navarro, y me escriben por mi Teams personal. Pues lo digo porque algunos de pronto quieren evitar que se ha visto por algunos compañeros y pues es un trabajo individual y, y cada uno pues querrá su realimentación. Entonces, en este momento les estoy compartiendo pantalla. Ustedes están viendo el aula y en la parte de arriba, en la parte derecha, en la parte de arriba donde ustedes ven mi mouse, ahí dice correo. Ustedes dan clic, redactar y aquí me buscan por destinatarios y me lo pueden enviar adjunto. ¿Listo? Ese es un medio por el cual ustedes me pueden enviar el documento. No tengo ningún problema con revisárselo. Igual también me lo pueden enviar por el chat personal. Entonces, tenemos esos dos medios de comunicación. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna, profe, muchas gracias. Bueno, muchachos, muchísimas gracias a ustedes por su tiempo. Carol, muchísimas gracias por acompañarlos. Recuerden, Carol les dejó la información de contacto. Ella es una monitora que está disponible para acompañarlos también en el proceso. Una feliz tarde para todos, éxitos en sus actividades y recuerden que la fecha máxima de entrega de esta actividad es el lunes 27 de julio. Un abrazo para todos. Gracias. Muchas gracias, doctor, compañeros y monitora.